Mire, hermano, después de mucha oración y preguntarle al Señor y buscar y leer, Señor, ¿cuál será el lema que nosotros vamos a tener como congregación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la dirección que nosotros debemos tomar? Yo sé que tu palabra siempre hay que predicarla y enseñar tu palabra, pero ¿cuál es el enfoque? Y el Señor puso en mi ser, en mi corazón, esto. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Reavívanos. Reavívanos. Y esta persona que escribió esa palabra, N.C. Caney, fue un norteamericano que vivió en los años o en el siglo XVIII, tejanos. Peleó en la guerra para liberar a su nación de Inglaterra. Ya siendo una persona de edad, el Señor lo llamó a la predicación de la palabra, ya una edad adulta. El Señor lo llamó a la predicación de la palabra, y este hombre también, su firma está en la declaración del estado de Texas de independencia para pertenecer a los Estados Unidos. Y este hombre dijo: envía un avivamiento, oh Jehová. Envía un avivamiento según tu palabra. Según tu palabra, envía un avivamiento y que empiece en mí. Porque ahí es que debe de empezar el avivamiento. O el reavivamiento debe de empezar con nosotros. Revivir significa volver a dar vigor. No es algo que estaba muerto, pero es algo que necesitaba un toque de vida. Volver a levantarse. Reavivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Reavivar una pasión por el Señor en nosotros. Algo que estaba muriendo, pero que se le inyectó vigor y fue reavivado. Y yo creo que nosotros necesitamos eso. La iglesia de Jesucristo del siglo XXI necesita eso. Necesitamos reavivar un nuevo, o en nosotros, la esencia del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos reavivar el amor por la palabra de Dios en nosotros. El amor, el deseo por la presencia de Dios en nosotros. Basta ya de estar medios vivos. Se necesita estar vivo completo. Yo quiero hablarles en esta mañana, hermanos, con el tema esto es avivamiento. Y quiero utilizar Habacuc capítulo 3, verso 2. ¿Se pueden poner de pie conmigo? Usted se va a sentar ya mismo y vamos a durar 2 horas aquí en la presencia del Señor. Unos me dijeron amén, confiando en que el pastor va a terminar en 40 minutos. Otros se quedaron callados, confiando en que el pastor no es loco. Pero escuche la palabra del Señor, hermano. Oh Jehová, he oído tu palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia.
Señor, bendice tu palabra en esta mañana y hazla prosperar como dice aquí tu santa palabra. Hazla prosperar en medio de los tiempos. Hazla prosperar en nuestras vidas. Hazla prosperar en aquellos que la necesitan. Todos la necesitamos, pero hay personas que están al borde del precipicio. Hazla prosperar y que ellos las escuchen en su espíritu y puedan volver a la vida y levantarse, Señor, con autoridad para servirte y ser testigos del poder tuyo en este tiempo que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Puede tomar sus asientos. This is revival. La iglesia de Cristo necesita un avivamiento continuo. No es saltar o decir se me engrifaron los pelos. No es una emoción, es algo real. Necesitamos nosotros reavivarnos constantemente. Nosotros necesitamos un avivamiento conforme a la palabra de Dios. El avivamiento, según la palabra de Dios, es un avivamiento, es un arrepentimiento de nuestros pecados. Es el abandono de nuestros malos caminos. Es volvernos a Dios y buscar su rostro. Alguien diría, pastor, pero aquí todos somos santos. Gloria a Dios. Jehová le dijo a Salomón en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14, si mi pueblo, no estaba hablando con otras personas desconocidas o gente que no conocían a Dios, estaba hablando de su pueblo Israel. Si mi pueblo que me conoce, si mi pueblo que me sirve, se humillare de sus malos caminos, está hablando del pueblo suyo. O sea que no somos santurrones. No, tenemos problemas. Tenemos pensamientos negativos que luchamos. Pero Dios todavía te considera su hijo. Y Él dice, si tú te humillas, si tú te arrepientes, yo iré desde los cielos y sanaré tu tierra. Necesitamos un avivamiento que despierte, que levante, que nos restaure y que vivamos avivados todos los días del año, 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tal? Lo necesitamos. El impacto de un avivamiento puede trascender el tiempo y el espacio. Yo estuve leyendo ayer. Hay un avivamiento que se conoce como el avivamiento de la calle Susa. No sé cuántos lo han escuchado. Pero hay otro avivamiento que sucedió por el avivamiento de la calle Susa en el año 1903, si mi memoria no me falla, que ocurrió en la isla de Puerto Rico. Se llama o es conocido como el avivamiento del 33 de la iglesia Discípulos de Cristo. ¿Cuántos han oído de eso?
Hey, yo no soy puertorriqueño, yo soy boricua. ¿Y usted es boricua y no lo sabe? Yo soy boricua. Bueno, pues tiene que conocer su historia también. Este grupo de gente que amaba a Dios, porque en Puerto Rico estaba pasando una crisis económica y emocional, porque habían venido unos huracanes y habían destruido la isla y no habían comida, trabajo, no había dinero, no había de nada, y la gente estaba desesperada, y esta gente se comenzaron a reunir en un lugar a orar, a orar, a orar, y comenzaron a buscar de Dios, hermanos, y aquello explotó, donde la gente comenzó a buscar de Dios y los perdidos comenzaron a entregar su corazón al Señor, y hubo una revolución tan grande en Puerto Rico que tomaron la palabra de Dios para empezar. Los pobres, la gente pobre tomó la palabra de Dios y comenzaron a aprender la Biblia, a leer y a escribir por medio de la palabra de Dios. Y el pobre, la persona que no tenía conocimiento de nada, comenzaron a ir a las universidades y aprender. Y mire la bendición que ha sido Puerto Rico. Pero eso no lo fomentó el gobierno. Eso no fue un presidente, un líder político, no. Fue que un grupo de personas entendieron que había una necesidad de un avivamiento y descendió la gloria de Dios porque ellos estaban buscando el rostro de Dios. Y muchas personas, la mayoría de los que estamos aquí, nadie estaba vivo para ese tiempo, ¿verdad? El 33. ¿Usted ha escuchado eso por la historia o abuelos o tatarabuelos que le han contado y que son creyentes, que son cristianos? Y usted, y hace, yo diría que por lo menos 10 años atrás, todo el mundo en Puerto Rico sabe lo que es el evangelio. Por causa de ese avivamiento. Entonces, si eso sucedió en Susa, si eso sucedió en Inglaterra, si eso sucedió, estamos hablando del siglo XX, si eso sucedió en Puerto Rico, ¿usted cree que no pueda suceder aquí, en este pedacito de tierra llamado Groveland, Mascot? Podrá suceder aquí, podrá suceder en tu familia, podrá suceder en tus hijos. Un avivamiento que restaure las vidas. Dale un aplauso fuerte a Dios, que se sienta. Si usted tiene hambre de Dios, puede suceder. Puede suceder. Hermano, y como va nuestra nación, debe de suceder. Aquí, si Dios no se mete, esta nación, si Dios no se mete en esta nación, que hemos sacado a Dios, claro. No estoy hablando de usted, no estoy hablando de mí, pero la gente ha sacado a Dios de la nación. Si nosotros no le decimos, Señor, vuelve, esta nación se va para abajo. Y nosotros vivimos aquí. Y si vivimos aquí, nos conviene que esta nación esté bien. Nos conviene que nuestros líderes que están dirigiendo esta nación busquen el rostro de Dios. Si Dios tiene que darle un fuetazo, un cantazo, una pedrada, lo que sea que tenga que darle, pero que busquen el rostro de Dios, nos conviene a todos nosotros. Envía un avivamiento. Abacú significa abrazar o luchar. Ay, qué rico un abrazo. Qué rico cuando uno tiene frío, un abracito con la esposa. Ay, con la esposa, porque puede ser más, ¿verdad? O la madre a un hijo. Ay, mi hijo, qué rico un abrazo. Wow. Para nosotros entender lo que hemos leído del capítulo 3 y verso 2 de Habacuc, necesitamos conocer por lo menos un poco del contexto histórico y de los acontecimientos que vivió el profeta. Su nombre quiere decir abrazo.
Pero no es ese abrazo que le estaba diciendo. No es un abrazo romántico. No, no, no. Es un abrazo de un sentido de consolar, de consolación. Es un abrazo de consolar a alguien. Usted conoce de alguien que tal vez ha sufrido una pérdida, un problema, una situación difícil. Y cuando usted va, y eso, las mujeres saben más que eso, tienen como ese toque que Dios le dio. Los hombres, mira muchacho, ponte derecho, no olvídate de eso, tranquilo. El hombre, eso soy yo en mi casa. Pero y mi esposa viene y de barata todo lo que yo digo. Y, mi hijo, mi hija, no te apures, llora aquí, tranquilo, que vamos a resolver, no te preocupes, que tu papá va a resolver. Digo, si se parece, es coincidencia a lo que estoy diciendo, ¿no? Es un abrazo de consuelo. De aunque las cosas no fueron como las planeaste, pero aquí estoy. Algunos comentaristas se refieren al profeta Habacuc como el Tomás incrédulo del Antiguo Testamento. Pero en realidad es mejor llamarlo el profeta de la fe. Porque en los momentos difíciles no se necesita lloro, se necesita fe. En los momentos que nosotros estamos viviendo no se necesita queja, se necesita fe. Se necesita un hombre y una mujer de fe que le crea a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Yo voy a triunfar y yo lo creo en el nombre de Jesús. Se necesita fe. La fecha no es exacta, pero se dice que Habacuc profetizó en el año 605 antes de Cristo, en el tiempo de la invasión de Babilonia a Jerusalén y a Judá. Habacuc fue como un emisario y embajador de Dios para anunciar la destrucción de Jerusalén y de Judá. Eso es difícil, ahí se necesita fe. Para decirle a la gente, para decirle a donde usted se ha criado, donde usted se ha desarrollado, a la gente que usted ama, para decirle que viene juicio de Dios y que lo que va a pasar es por nuestros pecados. Para eso yo digo que se necesita fe. Porque no todo el mundo cree que cuando las cosas van mal es porque Dios está castigando. Siempre lo que decimos es, el diablo está en ataque. Bueno, el diablo puede estar en ataque, pero no siempre cuando las cosas nos van mal es porque el diablo está atacando. No. Dios está permitiendo algunas cosas porque Él necesita que su pueblo se arregle. Cuando el profeta fue anunciado por Dios, fue enviado a Babilonia anunciar que Babilonia destruiría su nación y la llevaría cautivo. Él le preguntó al Señor: Señor, eso yo me lo imagino. ¿Cómo es que nos vas a castigar con alguien que es más malo que nosotros? Señor, es verdad, nosotros hemos sido idólatras. Nosotros hemos quemado nuestros hijos por el fuego. Nosotros hemos abandonado tu ley.
nosotros hemos actuado como gente que no conocemos al Dios verdadero, que no conocemos al único y soberano Dios. Es verdad que hemos actuado de esta manera, pero ¿cómo es posible que tú vas a usar a los babilonios, que son una gente un poquito más malo que nosotros, para castigarnos? Hello. Hello, Señor. Te estás pasando. Nosotros somos malos, pero ellos son más malos que nosotros. ¿Y por qué tú permites que nos destruyan? Todas estas son preguntas que se está haciendo este profeta de Dios. Y cuando Habacuc recibe la palabra de Dios acerca de su pueblo y de lo bien que se habían portado, un hombre de Dios como Habacuc, aún conociendo de la misericordia de Dios, del amor de Dios, al escuchar los juicios que Dios tenía para su pueblo, su corazón tembló. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Los dioses que la gente nos hacemos. Cogemos una piedra y hacemos un dios, cogemos un pedazo de palo o lo hacemos de metal precioso, de oro, de plata, y lo ponemos ahí. Cuando nosotros dejamos caer ese Dios y ese Dios se rompe, ese Dios no nos hace nada, no se queja, no habla, no dice, ay, me dolió, no dijo nada. Porque es un objeto inanimado, no siente ni padece. Por lo tanto, como no siente ni padece, no puede resolverle la vida a nadie. Así que caer en manos de ese Dios no importa. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y damas y caballeros, nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Quien escuche acerca de los juicios que Dios tiene para esta tierra y no tiembla, hermano, esa persona está muerta y necesita levantarse. Necesita, si no conoce a Cristo, primero que el Señor lo resucite. Y si conoce del Señor, necesita un reavivamiento. El profeta está haciendo referencia a la destrucción de Israel, el reino del norte, Samaria, en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Ya usted sabe la división que hubo en el reino: 12 para el norte, 12 tribus para el norte y 12 al sur. La nación se dividió. La nación del norte de Israel fueron ídolos, fueron idólatras, no buscaron ninguno a Dios. Es más, el rey, uno de los principales reyes, creo que es Jeroboam, si no me equivoco. Este rey, hermanos, cuando se dividió la nación, él, por miedo a que Jerusalén y Judá a que las 10 tribus, que estaban divididas de Jerusalén y de Judá, no pasaran a adorar, porque el lugar de adoración estaba en el sur. Este rey hizo un lugar de adoración, hizo ídolos y le dijo a Israel: Israel, aquí están tus dioses. Y él sometió, o no sometió, sino que empujó a la nación de Israel a adorar ídolos. Y esa gente no buscaron más a Dios. Y ya Dios se los había advertido.
le había dicho a ellos: si ustedes me son fieles y escuchan mi voz, y esa palabra es para nosotros también, Deuteronomio 28, si ustedes oyen mi voz y andan en mis caminos, todas las bendiciones son para ustedes. Pero ¿qué hizo Israel? Desobedeció, no andó en los caminos de Dios, y Dios los entregó a los asirios en el año 722, porque la palabra de Dios se cumple. Y también el profeta está haciendo mención del reino del sur. Usted lo puede leer en Jeremías 39, capítulo 39, verso del 1 al 10, y Jeremías 52, verso del 4 al 30. Cuando el profeta escuchó que Dios traería juicio para su pueblo, no pudo hacer otra cosa que clamar: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios lo había enviado a proclamar un juicio contra su pueblo y su propia ciudad. Pero él añade, el profeta añade: Jehová, aunque tú vas a enviar juicio y tu palabra me ha chocado fuertemente en mi espíritu, me ha quebrantado. Aunque tú vas a enviar juicio, Jehová, Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Jehová. En la ira, acuérdate de tu misericordia. La iglesia de Jesucristo, necesitamos entender que nosotros somos como el profeta Habacuc. Conocemos lo que Dios va a hacer. Él lo ha dicho en su palabra. Pero necesitamos un avivamiento en esta tierra para que Dios tenga misericordia y la gente se convierta al Señor y sean salvos. Porque la misericordia de Dios, dice su misma palabra, es más grande que los cielos, más profunda que el mar. Cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Qué le esperaba a Jerusalén y a Judá? Le esperaba juicio por haber abandonado los caminos de Dios, por echar a Dios, por echar los preceptos de Dios a un lado, por seguir a otros dioses, a dioses que las naciones vecinas adoraban. Ellos también lo emularon, lo reconocieron para sus dioses y comenzaron a adorarlo, y le hicieron templos y le hicieron lugares altos y le hicieron cosas para ellos adorar a esos ídolos. Y Dios dijo: por cuanto me han abandonado, Israel, por cuanto tú me has abandonado, viene juicio para ti. Necesitamos un avivamiento en América, hermano. Así como sucedió en la calle Susa en el 1903, como sucedió en Puerto Rico en el 33, como sucedió en Inglaterra, en la ciudad de Wales. Necesitamos nosotros también un avivamiento en América. Necesitamos un despertar en América. Necesitamos que América vuelva a Dios, que regrese a Dios. Necesitamos, hermano, que América doble sus rodillas, no a Baales, no a otros dioses, que doble sus rodillas a Dios. En el año 2001, 11 de septiembre, cuando ocurrieron los ataques terroristas aquí en Nueva York,
en Washington y en Pensilvania. La gente comenzó a ir a la iglesia desesperada buscando una respuesta. Y muchos ministros y pastores creían que había llegado un avivamiento, pero no pasaron 2, 3, 4 semanas cuando la gente dejó de ir. La gente se fue de la iglesia. ¿Qué vamos a esperar en América? ¿Que suceda algo más grande? Necesitamos, hermanos, un avivamiento en los Estados Unidos de Norteamérica. La Biblia dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que sucedió con Israel en el exilio, con Israel y Judá, hermanos, eso se escribió para que nosotros tengamos conciencia de que si nos apartamos de Dios y dejamos los caminos de Dios, las cosas, el pecado nos va a destruir. El Señor va a permitir que cosas malas nos sucedan, porque Él lo que quiere es que la gente se arrepienta y le busque y se santifique. Alguien dijo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Israel es un ejemplo para América y el mundo. En América nos hemos alejado de Dios y vamos por el mismo camino de Israel. La humanidad va por el mismo camino y se necesita gente de Dios. Se necesita gente que amen a Dios, que se compunjan. Y yo sé que trabajamos. Y yo sé que tenemos familia. Y yo sé que tenemos tantas cosas en nuestras agendas. Pero en esas agendas, Dios quiere estar presente también. Buscar a Dios. No es que nosotros, hermano, nosotros hagamos el papel protagónico y que entremos en todas las ciudades de aquí de Clermont, en todos los hogares de aquí de Clermont, y que donde quiera que veamos una gente, nos lo tiremos como las avispas, ¡fum!, a picarlo y hablarle de Dios. No es eso. Es que nosotros busquemos el rostro de Dios. Es que para que los perdidos se sean salvos, hermano, necesita un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que gima y clame delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Hermano, y eso puede pasar. Necesitamos despertar. Estamos en tiempos dramáticos y tiempos dramáticos merecen medidas dramáticas. Estamos en tiempos proféticos. Un pastor decía que muchas personas le dicen, ay, a mí me gustaría vivir en tiempos bíblicos, como en tiempos de Elías, en tiempos de Moisés, en tiempos de rey Urías, en tiempos de Ezequías, en tiempos de Samuel. Me gustaría vivir en esos tiempos bíblicos. Y el pastor solamente le contesta, pues bienvenido, usted está viviendo en tiempos bíblicos. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, en tiempos del profeta Elías, que tuvo que enfrentarse a una mujer que era el mismo diablo. No porque la mujer es la bendición de Dios para el hombre. Mi amor, no, espérate. Me metí en problemas. Ya me metí. No es para ver quién estaba despierto. Elías se tuvo que enfrentar a una mujer que juró, antes de que caiga el sol, te arranco la cabeza. Ay, santo, aquí no hay mujeres así.
Aquí hay varones del pastor. Cambia el tema. Que cuando viene a ver me cortan la cabeza. Pero Elías, ella no era la mujer de Elías, él no lo podía cortar la cabeza. Así de marido y mujer, ¿no? Al contrario, Jezabel tenía dominado a su esposo como un títere. Ay, tú no eres el rey y tú no eres el rey de Israel. ¿Y qué tú haces llorando? ¿Qué tú haces llorando? Que no me quieren dar aquella casa, que no me quieren dar esto, yo no te lo estoy comprando. Cállase la boca, le dijo ella. Güey, espérate. No, a mí no. Solamente su mamá. Pero Elías tuvo que enfrentarse a esa señora con ese espíritu de rebelión. Y mire, esa señora con ese espíritu de adoración, de idolatría, hermano, hizo que la nación de Israel, esa nación que estaba dividida del norte, del reino del norte, hermano, se hundiera en el pecado. Una mujer. Y el profeta dijo, no, aquí hay hombre de Dios. Y usted sabe la historia. En aquel monte Carmelo, que aparecieron 400 profetas que comían de la mano de Jezabel, que ella los mantenía y adoraban en el templo ahí, los 400 profetas gordos, llenos. No quiero decir físicamente, ¿verdad? No estoy hablando físico. Estaban billeteados, varón, que tenían peso, que tenían dinero, lo mantenían bien. Y Elías dijo, el Dios que descienda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y usted sabe, se sajaron los 400 y gritaron, parecían como esas películas de los indios que nos presenta Hollywood. Y saltando ahí, saltando. No puedo saltar mucho porque estoy en ayuna. Bueno, ya salté un poco. Y ahí, hermano, mire, y no descendió nada. Y cuando Elías dijo, Jehová, hazte realidad aquí. Hermanos, y Jehová hizo que descendiera fuego del cielo y quemara los holocaustos y se evaporara el agua que habían rebosado, todo aquello, hermano. Y el pueblo entendió que hay Dios, pero se necesita gente de Dios que se ponga en la brecha por el pueblo que no conoce a Dios o se ha apartado de Dios. ¿Dónde están esa gente de Dios en esta mañana? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a pelear con la gente? No, no vamos a pelear con nadie. El evangelio no se trata de pelea en el ámbito físico. Usted no puede decirle a nadie te convierte o te convierto. ¿Usted ha visto un videito que hay un muchacho predicando el evangelio y viene y le predica a una persona y le dice, echa para allá, yo no quiero que ustedes me den? Y el hombre saca un machete, un colín y le dice, o te convierte o te conviertes. No, el evangelio no es así. Usted y yo estamos aquí porque amamos a Dios. Nadie nos obliga. Un día Dios me visitó, se me metió por los huesos y llegó a mí lo más profundo de mi ser. Y ahí Él me despertó y ahora yo le sirvo a Él. That's it. La Biblia habla de los últimos días y nosotros estamos viviendo en los últimos días. La Biblia habla de eso. Y aunque la Biblia no menciona América, pero da ejemplos de naciones del Antiguo Testamento, específicamente Israel, da ejemplos de que ellos abandonaron a Dios y su nación fue entregada en manos de ejércitos y a ellos fueron repatriados por todas partes. Porque abandonaron a Dios.
Esas son las consecuencias del pecado. Y América va en la misma dirección. América va en la misma dirección. Antes de entrar a la década de los 70, sacaron la oración de las iglesias. Comenzaron por ahí. Creo que fue en el 69. Se comenzó por ahí. No más orar, porque no queremos ofender, no queremos ofender a nadie. Que si ofende el diablo, a mí no me importa. No queremos ofender a nadie, así que vamos a dejar de orar. Entonces se hizo un hueco donde estaba lleno. El Señor ilustró eso en uno de los evangelios. Él dijo que cuando una vida tiene el Espíritu Santo, tiene salvación y se enfría, pero que de esa persona salieron unos espíritus y esa persona se descuida, una casa, una familia, una congregación, una nación, póngale el título usted. Cuando nos descuidamos, ese espíritu diabólico que se fue, vuelve y da la vuelta y dice, déjame a chequear para ver cómo está el hermano Joel. Ay, mira, su vida está tranquila, limpia, pero ahí falta alguien. Ahí no está el Espíritu de Dios. Y ese espíritu vuelve y busca a 7 peores que ellos y entran. Y eso fue lo que sucedió en América. Se sacó la oración. Comenzaron por ahí, se sacó la oración y comenzó el diablo a dar por abajo, a socavar la fundación de nuestro país, de esta nación maravillosa. Comenzó Satanás a socavar, hermanos. Y luego el aborto, a matar niños. Más de 60 millones de niños han sido asesinados en el vientre de una mujer aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermano, y no es, si dijeran ellos, ¿verdad? Los que abogan por esto, que nada más son fetos, 60 millones, eso no es nada. No, son familias de esa criatura que iba a tener. Es descendencia de esa criatura que Dios formó en el vientre de esa mujer. Y el diablo se ha metido por ahí, hermano. Y mire las leyes. Mire las leyes que nosotros, que se está promoviendo en nuestra nación. Mire la educación a nuestros hijos a una edad de 5 años. De la identidad de género. Se abrió una puerta. Porque al enemigo nada más hay que abrirle una puerta y entra y destruye y acaba y rompe. Pero todavía está el Espíritu Santo de Dios. Todavía la iglesia está aquí en la tierra, hermanos. Y nosotros somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Lo que preserva que este mundo se pudra somos nosotros. Y preservamos y además le damos ese toque especial para que sepa gloria. La iglesia tiene un llamado grande de Dios. Hay una responsabilidad grande en cada uno de nosotros. No es un juego. No es venir los domingos solamente o los miércoles. No, esto es algo en serio. La vida cristiana es algo en serio porque de ti, de tu fe, de tu oración, de tu dedicación a Dios, depende un sinnúmero de personas, tu familia, tus compañeros de trabajo, de escuela, un sinnúmero de personas dependen de tu devoción a Dios, hermano. Sin arrepentimiento no puede haber un avivamiento. No puede haber un avivamiento si no nos arrepentimos. Pero hermano, hay una esperanza. Por más corrompido que está esta tierra, este mundo, aquí está la iglesia de Cristo. Somos luz
en las tinieblas y sal de esta tierra. Aleluya. Hermanos, no hay nada más poderoso para tener un avivamiento que el arrepentimiento. Lo que produce un avivamiento es el arrepentimiento. Pero escuche, no podemos forzar a la gente. Yo no puedo forzar a nadie a que venga a orar mañana. No lo puedo forzar a que usted venga el miércoles, a que usted venga el domingo, a que venga el sábado. Yo no lo puedo forzar. Eso tiene que nacer de usted. Tiene que venir de dentro de ti ese deseo de buscar el rostro de Dios. Cada quien escoge hacer lo que mejor le parezca, lo bueno o lo malo. Cada quien elige hacer lo que le parezca hacer, lo que tiene en su agenda, lo que tiene en su prioridad. ¿Y sabe lo que dice Dios? Escoge lo bueno. Escoge lo bueno. Ni Dios nos pone, ni Dios nos hace a nosotros elegir algo preciso, o esto o nada. Dios no. Dios nos dice, escoge. A Caín Dios le dijo, el pecado está tocando la puerta. Tú escoges si lo vas a obedecer o no. Escojamos, hermano. Escojamos buscar a Dios, pero buscar a Dios de veras. Que haya un arrepentimiento de nuestros malos caminos y buscar a Dios, hermano. Y Dios enviará un avivamiento a esta tierra de una manera especial. Pero debemos de comenzar con cada uno de nosotros. En nosotros tiene que haber ese deseo y ese ardor de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios, de vivir para Dios. Debe de haber en nosotros ese deseo, eso que produce salvación, que produce restauración, gozo, armonía, vida y paz. Querido hermano, querida iglesia, sea lo que está en tu vida y que impide un avivamiento, sácalo ahora mismo. Sácalo ahora mismo. Cualquier cosa que impida el acercarte a Dios, sácalo, recházalo ahora, no más luego, no mañana, no al final del año, sácalo ahora, ahora, right now, take it off, get it off. Yo quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude. Yo voy a mencionar una obra de la carne y usted dice, pa' afuera. Pa' afuera. Yo voy a mencionar una obra de la carne y usted dice, pa' afuera. Porque nosotros, los hijos de Dios, no queremos nada del mundo que domine nuestra vida. Nosotros queremos es que el Espíritu Santo nos dirija. ¿No es así? Entonces, cualquier obra de la carne, mire que es algo que está batallando. Cuando usted conoció al Señor, usted descubrió que dentro de usted había un monstruo. Hay un silencio aquí porque hay gente que tiene monstruo todavía, parece. No. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero hay unas cosas que el apóstol Pablo define en su carta a los Gálatas en el capítulo 5. Entonces yo voy a mencionar esa obra de la carne y usted me va a ayudar a decir para afuera. Enemistades. Afuera. Pleitos. Afuera. Ira. Afuera. Contiendas. Afuera. En este 2023, disensiones. Afuera. Herejías. Envidias, homicidios, borrachera, orgía, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría.
brujería, hechicería, todo lo que me impida la plenitud de la presencia de Dios en mi vida, para afuera. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Lo que tiene que entrar en nosotros, ¿se gozó? Lo que tiene que entrar en nosotros es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tiene que rebosar el corazón de un hijo de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. ¿Cómo sucede eso? Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de humillarse delante de Dios y decirle: Señor, yo soy tuyo este 2023. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo este 2023. Yo soy tuyo. Señor, envía un avivamiento, pero que empiece conmigo. Empieza con mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Tiene que haber más oración. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo necesito orar más. Y si yo estoy confesando eso a usted, que soy su pastor, usted tiene que orar más. Yo no quiero poner aquí una máscara, un santurrón, no. De eso no se trata. Cuando viene a ver, Dios lo que hace es que me saca las alfombras debajo de mis pies. ¡Fum! Y me caigo de cabeza y me rompo toda la cara. No. Se necesita más oración. ¿Qué hizo el profeta Habacuc? Se entregó al único recurso disponible para hablar con Dios: la oración. Porque la oración está diseñada para ajustarnos a la voluntad de Dios y no para que Dios se ajuste a la nuestra. Ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. La oración nunca hará nuestro trabajo por nosotros. Lo que hará es fortalecernos para el trabajo que debe de hacerse. La verdadera oración es pedirle a Dios lo que Él quiere. Necesitamos un acercamiento más a Dios. Lo necesitamos. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos depender más de Dios. Lo necesitamos. No podemos vivir descuidados. No podemos vivir descuidados. No podemos vivir descuidados. Necesitamos vivir conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, de lo que Dios está haciendo. ¿Qué pensaría usted, hermano, de unos padres que tengan sus hijos y que casi todo el año, 51 semanas de 52, estén enfermos y en cama? Y usted le pregunte: ¿cómo están tus hijos? Ellos están bien. Lo único que tienen 51 semanas del año que están enfermos y siempre están acostados, pero están bien. Ahora la semana 52, ellos se sanan. ¿Qué usted pensaría de eso? No, como papá, como padre,
Desde que el hijo o la hija estornuda, ahí está la mamá buscando con una cuchara medicamentos y pastillas y té. Por lo menos eso funciona en mi casa. Y todo el mundo, eso es té las 24 horas del día. Y uno pide un juguito y cuando viene a veces está bebiendo una cántaro de té y medicamentos. No, porque no, es que los muchachos no pueden estar enfermos, porque si se enfermó alguien, se enfermó todo el mundo. No, hermano, ¿verdad que si usted conoce a alguien así, usted dice, no, pero le falta algo? Porque no puede que 52 semanas un niño esté enfermo. Él se sana en las 52. No, en la semana 52 él se sana. Las 51 él dura enfermo todo ese tiempo. Pues, hermano, la iglesia no puede ser así. Nosotros no podemos vivir avivados un día, una semana, un mes. Yo voy a esperar que llegue enero para buscar el rostro de Dios. Y de enero, que termine enero a diciembre, ¿usted va a aguantar? No, mi hermano. No. Nosotros tenemos que estar avivados todos los días, todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, avivados, buscando de Dios de día y de noche, viniendo a la casa de Dios, haciendo trabajo misionero, orando, buscando el rostro del Señor, atendiendo los estudios bíblicos, ayudando con los ministerios. Tenemos que estar avivados en la casa de Dios, avivados en la casa de Dios. Permítame terminar. Yo sé que usted no quiere que yo termine, porque usted está gozando. Si estuviera con la cara larga, pues ya eso es una seña de que el pastor se ría. Pero escuche, quiero terminar. Avivamiento es un espíritu constrito y humillado, el cual Dios jamás desprecia. Avivamiento es un espíritu de unidad. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tal vez esta gente no eran doctores ni conocedores mucho de la ley o tenían un buen verbo, pero estaban unánimes juntos en oración. Y cuando la iglesia se reúne en oración unánime con un solo sentir, desciende el Espíritu Santo y comienzan a hacer cosas grandes y poderosas, porque Dios se mueve en medio de esa unidad de su pueblo. Hermano, mire, si no hubiese sido por ese avivamiento del primer siglo de la iglesia, unos discípulos cobardes, miedosos, que salieron corriendo cuando fueron a apresar al Señor. ¿Y quién no? Ponerse en los zapatos de esa gente. ¿Quién no? Pero cuando fueron a Jerusalén guiados por la palabra del Señor, no se vayan de allí hasta que descienda el Espíritu Santo. Y ahí todos juntos, orando, buscando el rostro del Señor, descendió el poder del Espíritu Santo. Y estos hombres cobardes, miedosos, fueron ahora hombres llenos del poder de Dios y se enfrentaron al gobierno, a los líderes religiosos que le decían no hablen en el nombre de Cristo, y ellos salían de la cárcel y iban a hablar del nombre de Cristo. Y hubo una revolución tan grande, hermano, que a los 2 o 3 meses ya la iglesia de Jesucristo contaba con más de 5,000 personas, porque ellos, unidos, buscando el rostro de Dios, hubo un avivamiento, hermanos. Y ese avivamiento, yo digo que ha alcanzado hasta aquí, hasta el siglo XXI. Se necesita ese reverdecer en el Señor para que haya cambios en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestras comunidades, en nuestra familia, para que hayan cambios
cambio. Se necesita el avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia.